Lo dijo en la primera hora. Más adelante, por cierto, adelanto, va a estar Jan Topic Ferot, va comprometido su presencia acá a las 7:30 de la mañana. Antes estará Diego Borja, candidato a la vicepresidencia de la República por Revolución Ciudadana, y después estará Marco Acuña, el presidente del Colegio de Ingenieros Eléctricos y Electrónicos de Pichincha, para hablar del otro tema que nos genera mucha preocupación, que es la crisis eléctrica. Ya vamos a hablar del tema Topic y del tema eléctrico, lo hablaremos justamente con nuestros entrevistados. Pero el fin de semana, desde mi punto de vista, ocurrió algo insólito. Y póngame el primer gráfico, por favor. Póngame el primer gráfico. Este gráfico se viralizó y este gráfico marca o evidencia lo que ocurrió el fin de semana. Hay algo que, para los que ignoran del derecho, se llama pirámide de Kelsen, que establece la supremacía de la Constitución sobre el resto de instrumentos normativos. Usted tiene la pirámide de Kelsen en la Constitución, los tratados internacionales, las leyes orgánicas, las leyes ordinarias, las normas con rango de ley como los decretos ley o decretos legislativos, reglamento, convenio colectivo, contrato de trabajo, usos y costumbres, la pirámide de Kelsen. Resulta que desde este sábado hay que añadir por encima de la Constitución el sumario administrativo. Ahora resulta que un sumario administrativo está por encima de la Constitución. Gracias. Porque lo que ha pasado el último fin de semana es realmente insólito y hay que explicarlo a la audiencia. Porque a usted le puede caer muy mal a la señora Verónica Abad. Yo mismo he sido crítico de la vicepresidenta de la República. He criticado sus acciones, sus declaraciones, sus procederes, sus desatinos. Lo hice cuando fue candidata a la vicepresidencia de la República y lo he hecho a lo largo de este año, casi un año, que se ha desempeñado como segunda mandataria de la República. Podemos estar o no de acuerdo con la señora Abad. Podemos coincidir con su línea político-ideológica. Podemos suscribir o no sus declaraciones. Podemos criticar lo que ella dice. Pero separemos la paja del trigo. Esa es una cosa y es legítimo que lo hagamos. Otra cosa es violar la Constitución. Y como he venido diciendo, desde que comenzó la polémica respecto de la vicepresidenta de la República, aquí el único responsable de que la señora Abad sea vicepresidenta es el presidente de la República. Y es el señor presidente el que tiene que hacerse cargo de aquello que hoy claramente, desde su concepción, ha sido un error. El haberle puesto a Verónica Abad como su compañera de fórmula. Lo hemos comentado en un montón de ocasiones en este espacio. Porque resulta que no se conocían, resulta que no es que emergió la señora Abad de un proceso de democracia interna, un real proceso de democracia interna en una organización política que no se sabe qué onda con ese movimiento, que es la lista 4, que se llamaba Ecuatoriano Unido y ahora se llama PIT. Como pasó con la gran parte de los binomios presidenciales de las elecciones anticipadas del año pasado. En su gran mayoría buscando ahí cómo completan el binomio para poder participar en las elecciones. Resulta que los candidatos no conocían los presidenciables, no conocían a sus compañeras de fórmula. Es el presidente el que tiene que hacerse cargo de eso, sin violar la Constitución. El sábado se violó la Constitución. La Constitución está por encima de un sumario administrativo. Aquí no hay donde perderse. Vamos a poner en contexto, sobre todo para los que probablemente no se enteraron con oportunidad de lo que pasó este último fin de semana. Primicias publicaba, la vicepresidenta de la República, Verónica Abad, fue suspendida el sábado, el viernes en realidad. La resolución se conoció a primera hora del sábado por el Ministerio de Trabajo. La razón, abandono injustificado del trabajo por 3 o más días laborales. Les juro que yo en mi cabeza no tengo un antecedente similar a este, de verdad. O sea, a este paso, el presidente, la vicepresidenta, la presidenta, el vicepresidente, los legisladores van a tener que timbrar, entrada y salida.
como hacemos el común de trabajadores de este país. Tras el sumario administrativo se decidió que la segunda mandataria no podrá trabajar por 150 días, 5 meses, y en ese plazo tampoco recibirá salario. Abad fue sancionada por no llegar a la fecha indicada a Turquía en el contexto de la escalada bélica de Oriente Medio, donde ella se desempeña como embajadora de la paz en Israel. La vicepresidenta debía llegar a Ankara, Turquía, el 1 de septiembre del 2024, pero recién arribó a esa ciudad el 9 de septiembre. Por eso la autoridad laboral considera que hubo abandono injustificado del lugar de trabajo por 5 días hábiles. Esa sanción, no obstante, no anula las facultades constitucionales de la vicepresidenta, que incluye reemplazar al presidente en caso de ausencia por licencia, algo inminente para la proximidad de la campaña electoral. Ojo con esta parte, que ya la vamos a explicar. El documento está firmado por Silvana Villarroel, secretaria de Recursos y Sumarios Administrativos del Ministerio del Trabajo. El 5 de noviembre el Tribunal Contencioso Electoral también castigó a Abad. Y no es el Tribunal Contencioso, o sea, seamos más precisos, colegas. Es una sentencia de primera instancia. Una jueza del Tribunal Contencioso Electoral, no el Pleno del Tribunal Contencioso Electoral. A diferencia de lo que pasó ayer con Jan Topic, que sí es una decisión del Pleno del Consejo del Tribunal Contencioso Electoral, fue una sanción de primera instancia, en el caso de la señora Abad. En esa sanción de primera instancia, una jueza del Tribunal Contencioso Electoral también castigó a Abad por infracción grave electoral, multándola con $8,500, pero no la destituyó del cargo. Nota de primicias. Desmenucemos algunos elementos. Primero, dice la nota, y esta parte es clave, la sanción, la suspensión por 5 meses, en los cuales no cobrará sueldo, no anula las facultades constitucionales de la vicepresidenta, que incluye reemplazar al presidente en caso de ausencia por licencia, algo inminente por la proximidad de la campaña electoral. Póngame por favor lo que dice el artículo de la Constitución correspondiente, que es el artículo 149. Quien ejerza la vicepresidencia de la República cumplirá los mismos requisitos, estará sujeto a las mismas inhabilidades y prohibiciones establecidas para el presidente de la República y desempeñará sus funciones por igual periodo. Por eso llegan una papeleta como binomio. La vicepresidenta, cuando no reemplace al presidente, ejercerá las funciones que éste le asigne. La vicepresidenta, cuando no reemplace al presidente, ejercerá las funciones que éste le asigne. Gracias. Expliquemos con maicitos. La función primigenia, constitucionalmente hablando, de quien ostenta la segunda magistratura del país, es reemplazar a quien ostenta la primera magistratura en caso de ausencia temporal o definitiva. Artículo 149 de la Constitución. Esa es la función primigenia. Como la Constitución no le asigna funciones específicas a quien ostente el cargo de vicepresidente o vicepresidenta de la República, claramente el 149 dice, ejercerá las funciones que el presidente le asigne. Pues por eso hay que revisar qué funciones han cumplido los vicepresidentes desde la vigencia de esta norma. El presidente Correa le asignó al vicepresidente Moreno en su momento el liderar las misiones vinculadas a identificar, a visibilizar a las personas con discapacidad, y a través de esas ejecutorias derivadas de una asignación presidencial, el entonces vicepresidente Lenín Moreno ejecutó las misiones Manuel Espejo y Joaquín Gallegos Lara. El presidente Correa le asignó al vicepresidente Jorge Glass el manejo de los sectores estratégicos de la economía. El presidente Moreno igualmente le asignó funciones. Primero a Glass, a quien le retiró luego funciones. ¿Se acuerdan? Cuando le retiró el presidente de la República funciones a Jorge Glass, cuando estalló el escándalo del caso de Brecht. ¿Se acuerdan? Y algunos colegas le llamaban a Jorge Glass el vicepresidente sin funciones. ¿Cómo le vamos a llamar ahora a Verónica Abad? Digo, si manejamos la misma coherencia. La vicepresidenta suspendida, la vicepresidenta sancionada, la vicepresidenta sin funciones.
Digo, por un mínimo de coherencia, ¿no? Pero sí le decían al señor Glass. Le quitaron funciones, porque es atribución del presidente. Le asignó funciones a la señora María Alejandra Vicuña. Luego le asignó funciones a Otto Sonnenholzner. Luego le asignó funciones a María Alejandra Muñoz, porque Moreno tuvo 4 vicepresidentes. El presidente Lasso le asignó las funciones de coordinación del sector de la salud del vicepresidente Alfredo Borrero. Entonces, es normal, esto es constitucional. Pero la función primigenia del vicepresidente o vicepresidente de la República es reemplazar al presidente, no hay donde perderse. Eso dice la Constitución. Y esas funciones no están por encima de la naturaleza primigenia de quien ostenta el cargo de vicepresidente o vicepresidenta. Porque pueden mandarle a la vicepresidenta de la República como embajadora a Tanzania. Sigue siendo vicepresidente de la República. Y su cargo de vicepresidente está por encima de las funciones. Una cosa es el cargo de elección popular. Vicepresidenta de la República, cargo de elección popular. Está por encima de las funciones que le asigna el presidente de la República. ¿Me explico? Entonces la señora Badoy ha sido sancionada. Me parece insólito que una funcionaria de tercer nivel del Ministerio del Trabajo firme un sumario administrativo sancionando a la vicepresidenta de la República. Yo no sé si lo mismo procede, perdón mi ignorancia, y si algún abogado de los que me escuchan, alguno de los amigos de los que me escuchan, tiene la referencia, pero vamos a imaginarnos que no se trata de la vicepresidenta. Ya, pongamos nombre y apellido. Digamos que la señora Ivonne Bacchi, que hasta la semana anterior se desempeñaba como embajadora de Ecuador en Francia. ¿Qué pasa si la señora Ivonne Bacchi se ausentaba, lo pongo entre comillas, 5 días del trabajo, como embajadora extraordinaria y plenipotenciaria del Ecuador ante Francia? ¿El Ministerio del Trabajo podía aplicar una sanción similar? Pregunto, porque capaz que el ignorante soy yo. Pregunto, ¿podía? Pueden suspenderles hasta por 150 días, eso más. El tiempo de suspensión, que también es parte de la polémica. Y suspensión de 150 días. Ojo, noviembre. Son 5 meses. Diciembre, enero. En enero debe reemplazar al presidente. Porque el presidente tiene que hacer sí o sí campaña política. Y aunque él no quiera hacer campaña, como sugirió por ahí algún desubicado, no se trata de que él haga campaña en la noche, simplemente no haga campaña. El Código de la Democracia no dice eso. Su presidente tiene que someterse a una licencia obligatoria desde el 5 de enero. Diciembre, enero, febrero, marzo, abril. El 13 de abril será la hipotética segunda vuelta electoral. O sea, encima la sancionan a la vicepresidenta para que coincida esa sanción con los tiempos electorales. Y que ella no reemplace al presidente de la República, no asuma el poder. No asume el poder de cara a la campaña de primera vuelta y de cara a la campaña de segunda vuelta. ¿En serio? ¿Qué me dice acá mi doctor Francisco Herrera y Arauz, que fue embajador de Ecuador en México? El manejo administrativo de las embajadas y sus embajadores en el exterior están sujetos a la ley orgánica del servicio exterior, en plena vigencia en el Ecuador, no las otras leyes que pretenden aplicar en contra de Verónica Abad. ¿Cómo se entiende aquello? Póngame el siguiente artículo de la Constitución, por favor. Vamos con el 150. ¿Qué dice el 150? En caso de ausencia temporal de quien ejerce la vicepresidencia de la República, corresponderá el reemplazo a la ministra o ministro de Estado que sea designado por la presidencia de la República. Serán causas de ausencia temporal de quien ejerce la vicepresidencia las mismas determinadas para la presidencia de la República. En caso de falta definitiva de la vicepresidenta de la República, la Asamblea Nacional, con el voto conforme de la mayoría de sus integrantes, elegirá su reemplazo de una terna presentada por la Presidencia de la República. La persona elegida ejercerá sus funciones por el tiempo que falte para completar el periodo. Si la Asamblea omite pronunciarse en el plazo de 30 días de notificada la petición, se entenderá elegida la primera persona que conforma la terna. Pero aquí dice clarito, artículo 150. En caso de ausencia temporal de quien ejerza la vicepresidencia, corresponderá el reemplazo a la ministra o ministro de Estado que sea designado por la presidencia
y serán causas de ausencia temporal las mismas determinadas para la presidencia de la República. Gracias. Revisemos lo que dice la Constitución. Artículo 145, que lo tengo aquí a la mano. Ese no se lo pasé, así que tranquilidad. Sobre la marcha. El presidente de la República cesará en sus funciones y dejará vacante el cargo en los siguientes casos: por terminación del periodo presidencial, por renuncia voluntaria aceptada por la Asamblea Nacional, por destitución de acuerdo a lo dispuesto en la Constitución, por incapacidad física o mental permanente que le impide ejercer el cargo, certificada de acuerdo con la ley por un comité de médicos especializados y declarada por la Asamblea Nacional con los votos de las 2/3 partes de los integrantes, por abandono comprobado del cargo, comprobado por la Corte Constitucional y declarado por la Asamblea Nacional con los votos de las 2/3 partes de sus integrantes, por revocatoria de mandato de acuerdo con el procedimiento establecido en la Constitución. Esto que dice el 145, que son causales o razones de cese de funciones para un presidente, se aplica exactamente para un vicepresidente de la República. Esto es igualito. Aquí no hay donde perderse. Las mismas causales se aplica para el presidente de la República. Todo eso dice la Constitución. Por eso llegan en binomio y deben cumplir con los mismos requisitos constitucionales y legales. ¿Qué me dice por acá también Francisco? Para estos casos de relación del servicio exterior se tiene que aplicar la ley orgánica, gracias, la ley orgánica del servicio exterior, no el Código del Trabajo. El doctor Pedro Cornejo hizo un aporte el último fin de semana en su cuenta de X, señalando que es un tema interesante para comentar y analizar. La Constitución determina que la vicepresidenta de la República reemplazará al presidente en caso de ausencia temporal, es decir, cuando inicie la campaña electoral, tendrá que solicitar licencia, periodo dentro del cual le debería reemplazar la segunda mandataria. Al haberse configurado la sanción por el Ministerio del Trabajo a la vicepresidenta, al imponerle la suspensión temporal sin goce de remuneración por 150 días para evitar que asuma la presidencia de la República durante el periodo de la campaña electoral. Sin embargo, la propia norma constitucional establece que se entiende por ausencia temporal la enfermedad u otra circunstancia de fuerza mayor que le impida ejercer su función durante un periodo máximo de 3 meses. Ante esto se presenta un dilema y una pregunta necesaria de responder. ¿A quién le correspondería en este caso reemplazar al presidente de la República durante su ausencia? Bajo esta lógica, al superar la sanción impuesta, 150 días, los 3 meses que señala la Constitución, ese detalle que dice Pedro, 3 meses, le ponen 5 meses además para que no coincidan los tiempos de campaña de primera y segunda vuelta. Se entendería que no se configura la ausencia temporal de la vicepresidenta, por lo tanto el presidente no podría, ante su ausencia, designar a su reemplazo entre alguno de sus ministros. Tampoco es posible que asuma la presidenta de la Asamblea Nacional, ya que tendría que darse la ausencia simultánea y definitiva del presidente y de la vicepresidenta de la República. Esto me parece interesante para algunos que, por Dios, ni siquiera abren la Constitución. Porque es chistosísimo esto. Ya creen que Viviana Veloz va a asumir la presidencia de la República. No, no hay cómo. Porque la Constitución dice que ante la ausencia simultánea de presidente y vicepresidenta, pues concentrémonos, por favor, y leamos la Constitución. Aquí, como bien lo dice Pedro. Situación que no es aplicable en este caso porque hablamos de ausencia temporal. Lo que preocupa de todo esto es que la vicepresidencia de la República no puede quedar vacante durante todo ese tiempo, por más que no tenga funciones o las cumpla fuera del país. Y lo segundo es que tampoco se podría designar un ministro como su reemplazo por no configurarse la ausencia temporal, lo que impediría dejar un reemplazo durante el periodo que debe pedir licencia el presidente de la República para hacer campaña electoral. Esto implicaría que se asuma equivocadamente que ante la imposibilidad de reemplazar a la vicepresidenta de la República en el cargo y que quede vacante la presidencia de la República durante el periodo de campaña electoral. Que el presidente de la República pueda realizar campaña sin dejar su cargo, es decir, ser presidente candidato, lo que sería absurdo e ilegal porque requiere pedir licencia y de no hacerlo, se configurarían varias infracciones electorales. Me he tomado el tiempo para revisar la Constitución, para compartir algunos aportes de gente que sabe y para socializar con ustedes. Aquí no hay pierde. No hay dónde perderse. La sanción administrativa no está por encima
de las causales por las cuales a la vicepresidenta de la República le corresponde o no reemplazar al presidente en caso de ausencia temporal o definitiva. Una sanción administrativa no le quita el derecho de ser vicepresidente de la República. Y por Dios, algunos opinadores, me parece vergonzoso que utilicen el micrófono, tienen el derecho de decir lo que les dé la gana, pero por lo menos sean honestos, intelectualmente hablando. Manejen con un poco de honestidad, y no se trata de dar clases de periodismo ni mucho menos, cada quien hace el periodismo como le dé la gana. Pero por lo menos seamos honestos intelectualmente. Porque es insólito que ahora se diga o se justifique que está bien la sanción hasta por las declaraciones que ha hecho Abad. Yo mismo aquí en este espacio le he criticado a la vicepresidenta cuando le dijo en la entrevista con Francisco Herrera Arauz en ecuadorinmediato.com que ella va a revisar el IVA. Presidenta encargada por un mes, pero ya dice, voy a revisar el IVA y voy a bajar el IVA. A mí por supuesto que no me gustó el aumento del IVA. ¿Pero qué quiere? ¿Caotizar la economía? ¿Generar un caos incluso jurídico? Ella le dijo a Pancho Herrera, vamos a revisar el IVA y vamos a retornar a la tasa del 12%. Voy a revisar el acuerdo con el Fondo Monetario. Una presidenta encargada. No fue clara respecto de cuando le preguntaron en Ecuavisa sobre el indulto a Rafael Correa. Y no fue clara, creo yo, por ignorante. Porque ignoraba lo que dice la norma. Porque la respuesta debió haber sido, no se puede indultar a una persona que no está cumpliendo su sentencia. Porque para algunos que siguen repitiendo esa narrativa de que apuntan a darle el indulto a Correa, si mañana o pasado gana la señora Luisa González o si la señora va a llegar a la vicepresidencia, le van a dar el indulto a Correa. No se puede. Aparte de que Correa ha dicho que no la aceptaría, pero dejemos eso de lado. Jurídicamente no se puede. Porque un requisito para que le pueda conceder un presidente de la República, una presidenta, el indulto a una persona es que tiene que estar cumpliendo su sentencia. O sea, tiene que estar privada de la libertad. Y no es el caso de Rafael Correa. Pero siguen algunos colegas, algunos medios, algunos opinadores repitiendo como catarnicas lo mismo. No se puede. No hay manera. Pero en Ecuavisa le hicieron la pregunta a la señora Abad. Y la señora Abad contestó cualquier cosa. Y claro, sus detractores asumen que ella le va a dar el indulto a Correa, cuando jurídicamente no se puede. Entonces, ella ha cometido hierros en sus declaraciones. Que sí hemos existido quienes le hemos cuestionado. Yo no me ubico ni de cerca. Estoy en las antípodas del pensamiento político ideológico de la vicepresidenta. No comulgo para nada con su visión política ideológica. Pero separemos las cosas. Una cosa es que yo no estoy de acuerdo con su visión. Otra cosa es pretender aupar una flagrante y clara violación del derecho como fue lo que ocurrió el último fin de semana. ¿Y saben qué? Sobre esto debería la Corte Constitucional emitir un pronunciamiento ya mismo, inmediatamente. El más alto Tribunal de Justicia Constitucional de la República debería emitir un pronunciamiento en ese sentido. Entiendo que no lo puede hacer de oficio, pero así como para otras cosas, rapidito, le van a pedir pronunciamientos a la Corte, háganlo. Y que la Corte, con absoluta sensibilidad frente a la situación que estamos enfrentando, emita un pronunciamiento sobre este tema. Pero en mi opinión de quien les habla, lo del día sábado es una flagrante, cuestionable, criticable forma de estirar la Constitución a conveniencia. Han roto la Constitución y de esa manera rompen el Estado de Derecho. Así nomás. 7:5. Primera plana. Todas las noticias, todas las voces.